Buenas noches, jóvenes. Disculpen la tardanza. Entonces vamos a iniciar nuestra clase. Buenas noches, buenas noches. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre una molécula especial donde recae la información necesaria para transferir la carga genética a una siguiente descendencia, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre el ADN, ¿no? Que sabemos que es una molécula de alguna forma compleja, ¿no? Ya que ésta dispone de algunas estructuras que va a complicándose un poco más debido al enrollamiento, ¿no? A los enlaces que generan, al enrollamiento que ésta va realizando con diferentes, ¿no? Estructuras siguiendo diferentes niveles y que finalmente recae en un proceso bastante elevado de condensación, ¿no? Entonces, llega al final ese ADN a establecerse de una forma muy repetitiva, ¿no? Y poderse establecer en un cromosoma, ¿no? Donde cada espécimen paterno y materno va a transferir a su siguiente generación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué requisitos tendría que tener, ¿no? Eh, esta molécula que contiene esa información de ADN, ¿no? Entonces, esa molécula de ADN tiene que llevar una gran cantidad de información, producir copias de sí misma, ¿no? Además, tiene que ser químicamente estable, ¿no? Para lo cual esta molécula, ¿no? Tiene que establecer, vamos a ver eso también, dos formas de enlaces muy bien, en todo caso, establecidos, ¿no? Puede, ¿no? Cambiar o mutar y transferir esos cambios a la siguiente descendencia, ¿no? Es decir, tiene que ser químicamente estable para que eso le pueda transferir un propósito de transferir a su siguiente descendencia, ¿no? Un momento, por favor. Solamente un minuto. Bien, volví. Entonces, digamos, tendría que tener estos requisitos, habíamos dicho.
Bien, entonces sabemos que este material genético entonces tiene que tener el ADN y proteínas que van a estar, ¿no?, en estos cromosomas. El ADN es una biomolécula encargada, ¿no?, de almacenar, resguardar, transmitir todas las instrucciones genéticas que van a ser desarrolladas, ¿no?, y transferidas en una siguiente generación, como habíamos dicho, ¿no?, y que permite el funcionamiento de diversos seres vivos, ¿no? Por otro lado, sabemos que proteínas que van a estar incluidas en estos cromosomas están formados por 20 aminoácidos y el ADN es un polímero al final de 4 nucleótidos, ¿no?, principalmente constituidos en su estructura. Además, esta molécula, ¿no?, tendría que tener una carga necesaria para que cada célula recibiera, ¿no?, un juego completo de proteínas que pudiera usar como un molde, ¿no? Sabemos que en ese proceso de transferencia a una siguiente generación, tiene que ser transferido información genética de dos seres, ¿no?, de una pareja. Además, podía ser en cambio también que el ADN, los cromosomas contuvieran información para sintetizar, ¿no?, todas las proteínas que necesita, ¿no?, un organismo. Entonces, esta molécula de ADN tiene que ser, tiene que mantener, ¿no?, toda esta información necesaria para que se pueda transferir a una siguiente generación, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no?, de esa manera se estaría, ¿no?, cumpliendo procesos como mitosis, ¿no?, y también los procesos de meiosis, que en todo caso, bueno, forman parte, ¿no?, de un proceso de un ciclo celular, de una división celular, ¿no? ¿Y cómo es esta estructura de ADN, no? El ADN va a estar compuesto por una secuencia de nucleótidos formados de desoxirribosa, ¿no? Es un azúcar. eh, las bases nitrogenadas van a estar, en todo caso, formando, ¿no?, nucleótidos de ADN que para el caso del ADN, ¿no?, pueden ser adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? En este caso no aparece el uracilo, ¿no? Acá tenemos estas bases. La adenina y guanina pertenecen a las bases de las purinas, ¿no? Entre tanto, citosina y timina pertenecen a las bases de las pirimidinas, ¿no? El uracilo es una pirimidina también, pero esta va a pertenecer, ¿no?, al grupo de las ARN, ¿no? Entonces son estas 4 bases nitrogenadas, ¿no?, que forman parte de la estructura del ADN, ¿no? Desde el punto de vista químico, el ADN va a ser un polímero lineal cuyo monómero son los nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, ¿no?, que vienen a ser enlaces covalentes bastante fuertes. Acá podemos ver esta estructura de ADN, ¿no? Tenemos estas 3 moléculas de fósforo, esta molécula de azúcar, ¿no? Y por aquí vendrían las bases que en algunos casos vienen a ser, ¿no?, adenina o guanina o citosina o timina, ¿no? Sí, entonces esta base, esta es, digamos, la estructura base de un ADN, ¿no? Bien, y sigamos, en todo caso, conociendo un poco más de esta estructura, ¿no? Em, Estas se van a unir repetidamente, ¿no?, a través, ¿no?, de estos enlaces fosfodiéster, ¿no?
entre precisamente un radical fosfato de un carbono 5, ¿no? De un carbono 5, ¿no? Del nucleótido y el OH que estaría en el carbono número 3, ¿no? De un siguiente nucleótido, ¿no? Entonces se dan esos enlaces del carbono 5 al carbono 3, ¿no? Entonces, como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5 y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3, se dice que una secuencia de nucleótidos se va a ordenar siempre de 5 a 3, ¿no? Entonces, de 5' a 3' es la formación que se estaría dando, ¿no? Para estar realizando la secuencia de ADN, ¿no? Esa secuencia lineal que en todo caso siempre nos están indicando, ¿no? En los diseños de replicación. Entonces se van a estar uniendo, se van a ir formando esos enlaces, ¿no? En una dirección 5' a 3', ¿no? Cada cadena de ADN se diferencia por la composición y secuencia de las bases. Por ello, se representan las cadenas de ADN solo para las secuencias de base, ¿no? Además, esto permite, ¿no? El pliegue que también va a realizar unas secuencias repetitivas de que en un cromosoma humano se pueda almacenar entre 50 a 250 10.000, ¿no? 10 a la 6 pares de bases, ¿no? Es una molécula del tipo polianiónica, ¿no? Es decir, que tiene pues gran cantidad de aniones formándose, ¿no? En esa secuencia de construcción de los ADN, ¿no? Y los enlaces que en todo caso les mencionaba en una construcción de una cadena de ADN, como les decía, forman de 5 a 3'. Los enlaces fosfodiéster los podemos encontrar justamente aquí. Y además, siempre va a tener una doble, ¿no? Una doble cadena, ¿no? Complementaria. Entonces, si hablamos de complementaria, estamos en todo caso pensando que tiene que ser un proceso, digamos, inverso, ¿no? Para que puedan emparejarse, ¿no? Entonces, si una de las cadenas va de 5' a 3', la otra cadena iría de 5' a 3', ¿no? Entonces, tenemos aquí unas bases nitrogenadas que se están, en todo caso, quedándose libre y tienen que emparejarse, ¿no? Existen ya leyes que han definido algunos estudios que siempre va a existir un enlace, o mejor dicho, la unión de esta base de timina con adenina que van a unirse por puentes de hidrógeno. Son dos enlaces de puentes de hidrógeno y guanina con citosina por 3 enlaces de hidrógeno, ¿no? De puentes de hidrógeno. Entonces, de esa manera, repetidamente, ¿no? Se van a ir construyendo estas secuencias de ADN, ¿no? ¿Dónde está el otro? Bien, entonces una va de 5' a 3' y la otra va en el sentido contrario, ¿no? Además, el hecho de que algunas bases nitrogenadas sean, digamos, con una, un compuesto adicional, un anillo adicional, hace de que, por ejemplo, esta molécula que contiene adenina y esta molécula que contenga guanina sean moléculas más grandes en relación a las estructuras que puedan formar estos grupos que estarían compuestos por citosina, ¿no? O en todo caso timina, ¿no? Entonces, existe, digamos, una desproporción, ¿no? En relación a los tamaños de las moléculas que forman, ¿no?
adenina y guanina con respecto a citosina y timina, que vienen a ser más pequeñas en relación a las primeras, ¿no? Además, bueno, para simplemente reforzar, entonces adenina y timina forman 2 enlaces de puentes de hidrógeno, mientras que guanina y citosina, 3 enlaces de puentes de hidrógeno, ¿no? Para su conjunción. Existen 2 grandes personajes que fueron los que construyeron, ¿no?, la idea de cómo estas moléculas se organizarían de tal forma que podían ser, pues, em, estar empaquetadas de una manera, podríamos decir, hasta un infinito, ¿no? Hasta de una forma tal que pudiera haber una vasta condensación de estas estructuras, ¿no? Estos personajes fueron Watson, ¿no? Watson y Crick, ¿no? Bastante joven, en todo caso, porque aún sigue vivo. Eh, Watson, ¿no? En tanto, este científico ya falleció, finalmente creo que hace unos 10 o 15 años. Uno de ellos es estadounidense, entre tanto otro es en inglés, ¿no? Que vio, en todo caso, pues truncado por algún momento, ¿no? Él era físico y por la Segunda Guerra Mundial, pues se vio truncado sus ideas, ¿no? De, de, de estudios, ¿no? Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial siguió retomando ya más hacia el área de biología, ¿no? Pero estos 2 personajes, en todo caso, si bien es cierto, son los que inclusive les llevó a ganar el premio Nobel, pues son los que, digamos, resumieron todo el avance que se venía realizando en relación a decodificar, ¿no?, cómo estas estructuras se estaban organizando, porque hasta esa fecha habían pues diversos científicos, diversos laboratorios que se hacían pues una serie de cuestionamientos y una serie, hay una historia detrás, ¿no?, que podría decirse como pues trabajaban como adversarios en algunos casos, ¿no? Y a veces un compañero dice que tiene 94 años, ¿no? Es un personaje bastante controversial, ¿no? Porque eh, tiene un libro en el cual pues cuestiona muchas cosas, ¿no? Ustedes pueden revisarlo en internet y es un personaje bastante interesante a la fecha, ¿no? No sé si sigue dando conferencias, pero he visto algunos videos, ya bastante mayor, pero sigue teniendo bastante información relevante, ¿no? Bien, entonces ellos fueron los que elucidaron, ¿no?, esta estructura de doble hélice que permite explicar, ¿no?, una información genética y de cómo estaba organizado este ADN, ¿no? Entonces, el, esto entre 1951 y 1953, ¿no? Postulan esta ley, esta estructura del ADN, les llevó a ganar el Premio Nobel en Medicina en 1962, pero como les indicaba, ¿no? Ellos pues se basaron, resumieron mucha de la información que venía siendo ya manejada para ese entonces, ¿no? Lo que propusieron, en todo caso, resaltaron, ¿no?, que los nucleótidos podían disponerse en cualquier orden, ¿no?, y no en grupos de 4 como hasta ese entonces se mantenía, ¿no? Utilizan la información de Erwin Chargaff, ¿no?, que había postulado en 1947 las equivalencias de las bases. Entonces, lo que Chargaff postulaba era de que existía una igualdad entre estas bases, estos nucleótidos, que en suma, por ejemplo, si sumaban adenina más guanina, era igual timina más citosina, ¿no? Entonces hacían una especie de una equivalencia
que siempre iban dando lo mismo, ¿no? Iban dando lo mismo en relación a estos dos nucleótidos, ¿no? Además, utilizan la información que también había propuesto Rosalind Franklin, ¿no? Que vivió entre los años 1920 y 1958. Parece que era una francesa que pues trabajó mucho en lo que viene a ser el uso de rayos X para poder conseguir elucidar las moléculas de ADN, ¿no? En ese momento aún se tenía, pues, o mejor dicho, no se tenía mucha información sobre cómo es que los rayos X podían dañar, ¿no? El organismo, y es por eso que muere bastante joven también, ¿no? Aproximadamente son 38 años que ella fallece. Pero ella trabaja con Wilkins, ¿no? Y establece en todo caso en esta foto que se encuentra acá, la fotografía número 51 del ADN, donde pues a través de estas manchas, que en todo caso nosotros podemos observar, ¿no? Es que ellos comienzan a elucidar que la estructura del ADN sería pues una estructura enrollada, ¿no? Una estructura que formase como una especie de, bueno, los teléfonos fijos, ¿no? De repente ustedes por ahí tengan aún en casa, ¿no? Un teléfono fijo que pues hace que el cable se mantenga, ¿no? Sumamente enrollado. Entonces, mediante esos estudios, entonces, estos estudios establecieron que la molécula de ADN es una molécula bastante extensa, ¿no? Rígida, y con detalles que iban siendo repetidos, ¿no? Eran secuencias, en todo caso, que iban repitiéndose en estas moléculas, ¿no? Entonces, ¿qué establecieron? Que el ADN es una molécula de doble hélice formada por dos cadenas enrolladas alrededor de un eje común, ¿no? Un eje común, con las bases nitrogenadas hacia el interior, ¿no? Esas bases piridinas y purinas van hacia el interior, con los planos de los anillos paralelos y perpendiculares a la doble hélice, ¿no? El enrollamiento de las dos cadenas helicoidales es estrógiro, ¿no? Hacia la derecha, y plectonémico. Hay que desenrollar las cadenas para separar. Eso significa, ¿no? Que están sumamente enrolladas y hay que, en todo caso, tener enzimas, vamos a ver a esas enzimas que permitan abrir, ¿no? Es como si fuese una serpentina, ¿no? Quien ha jugado con serpentina, hacemos ese caminito de la serpentina y imaginemos que tenemos que abrir la serpentina, ¿no? Entonces necesitamos, pues, enzimas que hagan ese trabajo, ¿no? Entonces, estas dos cadenas son antiparalelas, es decir, mientras una cadena va en sentido 5' a 3', la otra va en sentido contrario, ¿no? Son complementarias siempre que hay una adenina eh, en la otra cadena tiene que haber timina, mientras que en una hay guanina, en la otra tiene que haber citosina, ¿no? Eh, no hay restricción en el tamaño o la secuencia, por lo que la cadena puede codificar información independiente, y además las cadenas están próximas entre sí y forman dos surcos, ¿no? Existen distanciamientos que en todo caso algunas se establecen, son establecidas algunos tamaños que se pueden aquí observar, ¿no? Entre una y otro enrollamiento existe una mayor distancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, 34 Armstrong, y entre tanto aquí, entre una y otra, ¿no? Cadena 3.4 Armstrong, ¿no? En todo caso, yo he visto que algunas distancias varían, entre una cadena y otra varían, ¿no? Bien. Además, también se han realizado estudios, ¿no? Que
corrobore que este ADN, esta molécula, que en todo caso sea una molécula portadora de toda la información genética, ¿no? Entonces, en 1952, este grupo de científicos, Alfred Hershey y Martha Chase, ¿no? Elaboraron un trabajo considerando bacteriófagos, ¿no? Que son fagos, que son virus, que pueden ser marcados, ¿no? Con radioisótopos para poder establecer la característica que el ADN pueda llevar la información. Entonces, tienen estos virus en el cual un grupo marcaron con fósforo, mientras que a otros marcaron con azufre, ¿no? Vimos que la molécula de ADN tiene tres grupos fosfatos, ¿no? Entonces, estas marcaban a la molécula del ADN, ¿correcto? Mientras que las que fueron irradiadas con azufre marcaron la parte externa de este virus, ¿no? Ya que en la cápside, en todo caso, tienen el aminoácido cisteína, y la cisteína pues tiene una molécula de azufre. Entonces se vio marcado también por este azufre, ¿no? Entonces tenemos por un lado grupos que se marcaban con fósforo internamente, ¿no? Y otros que se marcaban externamente con el azufre. Realizaron trabajos de inyección para que esta carga genética ingrese a la bacteria, ¿no? Y agitaron, lo llevaron a centrífuga, ¿no? Después de una separación de centrífuga, entonces corroboraron que estaba estas bacterias, ¿no? La bacteria infectada contenía el fósforo radiactivo interno, ¿no? Y esta cubierta del virus no estaba marcada, ¿no? No era radiactiva. La presencia de fósforo se encontraba dentro, ¿no? Y por otro lado, en este grupo encontraron pues que esta molécula que estaba, en todo caso, que había ingresado también y que había sido marcado con azufre, pues no era radiactivo, ¿no? Y otras, la cápside sí se quedó marcado con azufre. Esto indicaba pues que era al final la molécula de ADN que contiene fósforo era pues la que llevaba toda la información, ¿no? Porque sabemos que estos fagos lo que hacen es de que infecten al final la bacteria, ¿no? Que transfieran toda esa carga genética y pues que comiencen a utilizar esa bacteria como agente como su hábitat, ¿no? Como su ambiente para poder reproducirse, replicarse, ¿no? Entonces, las bacterias infectadas con los fagos marcados y sometidas a una agitación, después vieron que el fósforo ingresa y aparece en la generación viral siguiente, ¿no? Entre tanto, el azufre permanece fuera en las células externas, ¿no? En la parte externa, ¿no? Y entonces, con esto, estos científicos establecieron que el ADN era el portador de toda la carga genética, ¿no? Además, cómo se organiza el material genético dentro de las células, ¿no? En una célula, por ejemplo, procariota, la mayor parte del material hereditario va a estar contenido en una única molécula circular de ADN, ¿no? Esto es, en todo caso, en un organismo procariota, ¿no? Los genes son porciones, eso vamos a verlo también, son porciones de ADN, ¿no? Que va a codificar para una determinada proteína. Los plásmidos, en todo caso, que también pueden ingresar a una célula, ¿no? Viene a ser un ADN extracromosómico que se localizan en el citoplasma de la célula, van a llevar genes con capacidad de crecer una característica programada, ¿no? Esto es mucho
muy relevante, ¿no? Muy usado en los procesos de ingeniería genética, ¿no? De repente en nuestra clase de biotecnología vamos a mencionar un poco de las aplicaciones que hace la ingeniería genética a través del uso de los plásmidos, ¿no? Tenemos, ¿no? Cómo se organiza el material genético dentro de las células, ¿no? El DNA eucariota no es tan solo la sucesión, ¿no? De un gen tras otro, como en las bacterias o en los virus, sino va a ser una organización mucho más compleja, incluyendo secuencias repetidas, ¿no? Sin funciones codificantes. En el ser humano van a existir hasta unos 25.000 genes, ¿no? Y apenas 1.5% del ADN se traduce en proteínas para que después no tengan la función de establecer un determinado gen, ¿no? No todos, pues todos estos genes, ¿no? No toda la información que existe en un DNA, en todo caso, van a ser, ¿no? De alguna forma utilizados hasta la fecha, ¿no? ¿Y cómo se organiza, ¿no? Este material genético dentro de las células, ¿no? En las células eucariotas, el núcleo celular contiene la mayor parte del material hereditario, ¿no? El ADN contiene la información genética y se asocia con proteínas básicas llamadas histonas, ¿no? Tenemos entonces aquí eh, la estructura básica de un ADN, ¿no? Las moléculas que se van, en todo caso, ¿no? Congregando, estas van a, una porción de ellas se denomina gen, ¿no? Tenemos que esto en todo caso se puede asociar a una histona, esto formar un nucleosoma, ¿no? Y en todo caso esta seguir enrollándose para que esta forme posteriormente un cromosoma, ¿no? Cuando la célula no se divide, ¿no? El ADN se encuentra en forma de cromatina. ¿Qué es una cromatina? La cromatina es un material microscópico que lleva la información genética de los organismos eucariotas y está constituida por ADN asociado a proteínas, especialmente histonas, ¿no? Se duplican antes la división celular y se condensa formando cromosomas antes de la división. ¿No? Vamos a ver que estas pueden estarse, entonces es un material microscópico que se pueden ir plegándose, ¿no? Además, existen otros componentes, ¿no? De los cromosomas que vienen a ser el centrómero, ¿no? El centrómero viene a ser una zona por la que el cromosoma interacciona, ¿no? Con las fibras del uso acromático. Desde la profase hasta la anafase, ¿no? Tanto en mitosis como en meiosis, va a ser la responsable de realizar y regular los movimientos cromosómicos que tienen lugar durante estas fases. Existe también, esto es en la parte central, ¿no? En la parte central de los cromosomas, el centrómero. Vamos a ver que este centrómero también puede encontrarse en posiciones más extremas, ¿no? Pero aprovechando en todo caso este slide, ¿no? Tenemos aquí otro componente de los cromosomas que es el cinetocoro. Es un disco, ¿no? Localizado en la parte externa de los cromosomas, compuesto por unas proteínas donde se anclan los microtúbulos, ¿no? Del uso mitótico, ¿no? Durante los procesos de división celular vamos a ver este comportamiento de de este uso mitótico, ¿no? El cinetocoro es una estructura proteica que permite que cada cromátida, ¿no? Se mueva por separado y se distribuya adecuadamente en nuevos núcleos, ¿no? Esto, como les digo, en el proceso de división celular, en el proceso de la división de la mitosis, tiene una función particular, ¿no? La estructura de los cromosomas, entonces, va a tener
Luego de la replicación, cada cromosoma consta de 2 cromátides hermanas, ¿no? Identificadas entre sí. Tienen los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, ¿no? En los organismos procariotas y virales no vamos a encontrar telómeros, ¿no? Entonces, en un cromosoma podemos encontrar cromátidas hermanas, ¿no? Con esta característica en la parte central centrómero, podemos encontrar en los extremos satélites y en los más extremos, ¿no? El telómero. Podemos encontrar que estos cromosomas, según los centrómeros, van a tener distintas morfologías, ¿no? Vamos a encontrar que cuando el centrómero se encuentra en la parte central, se van a llamar metacéntricos, ¿no? Y que forman brazos, ¿no? De igual longitud. Entre tanto, vamos a encontrar también cromosomas submetacéntricos que van a formar desproporción, en todo caso, entre los brazos, ¿no? Un brazo más alargado que el otro. Acrocéntricos, cuando tienen, ¿no? Un brazo más corto, el otro más largo. Un centrómero más cerca, ¿no? Más cerca a la base, hacia la posición de los telómeros, o un cromosoma también denominado telocéntrico, ¿no? Donde va a presentarse solamente un solo brazo, ¿no? Bien, entonces en la fase, vamos a ver el proceso, ¿no? De síntesis de ADN, cómo es que se llega a duplicar este ADN, ¿no? Este proceso se duplica, se replica en la fase S, ¿no? Donde ocurre esta replicación de los cromosomas. Para que pueda ser transferido, en todo caso, a una siguiente generación, sabemos de que este ADN tiene que ser replicado, ¿no? Esto va a ocurrir tanto en células procariotas como en eucariotas, ¿no? Y en las eucariotas sabemos que ocurre dentro del núcleo, ya que en las procariotas pues no poseen núcleo, ¿no? Y esto ocurre en el citoplasma. Se dice que la replicación del ADN tiene que ser semiconservativa, ¿no? ¿Por qué semiconservativa? Porque cada una de las hebras que se abre van a pasar de alguna forma a una siguiente generación, pero ya compartidas, ¿no? Entonces se conserva una de las hebras, ¿no? Mientras que la otra va a ser construida, ¿no? Son, en todo caso, cadenas nuevas, ¿no? Entonces, es una cadena nueva, es una copia, en todo caso, de la cadena original, ¿no? Nace otro grupo, ¿no? Un proceso de replicación. ¿Y qué podemos encontrar entonces en un proceso de replicación, ¿no? El proceso de replicación es una etapa bastante es un proceso en el cual implican muchas enzimas, ¿no? Que requiere el avance, en todo caso, de diversas enzimas de acuerdo a al momento en que se van abriendo esas cepas, ¿no? Comienza en una secuencia de nucleótidos particular que se denomina, bueno, que le podemos denominar el origen de la replicación. Va a ocurrir bidireccionalmente, es decir, teníamos una hebra que iba de 5' a 3', ¿no? Ocurre en ese proceso, ¿no? Así también la otra hebra que va de 3' a 5' también se estará replicando en ese momento, ¿no? Entonces, este proceso se mueve en direcciones opuestas. Para que pueda comenzar la replicación, se necesita una secuencia de un ARN cebador con sus bases correctamente apareadas con la cadena molde, ¿no? Antes de ser incorporados a la cadena, los nucleótidos se encuentran en forma de trifosfato
La energía requerida para impulsar la replicación proviene de la eliminación de 2 fosfatos en ese proceso. Entonces vamos a tener una serie de enzimas trabajando en esta etapa, ¿no? El mecanismo de replicación entonces involucra un conjunto de enzimas. Las primeras que ingresan son las helicasas, que desenrollan la doble hélice, desenrollan la doble hélice. Las helicasas las tenemos aquí, ¿no? Desenrollan esa doble hélice que se forma, ¿no?, en cada horquilla de replicación, y proteínas estabilizadoras que se unen a las cadenas separadas para estabilizarla. Entonces, la primera que actúa es la helicasa, ¿no? La siguiente que actúa son las topoisomerasas. Relajan, en todo caso, el superenrollamiento de la hélice, cortan las cadenas por delante de las horquillas de replicación y luego las vuelven a unir, ¿no? Enseguida entran una serie de otra enzima, la ADN polimerasa, que sintetiza las dos nuevas cadenas, ¿no?, siempre en sentido 5', 3', añadiendo nucleótidos en el extremo 3', ¿no? Esta enzima también va a corregir, ¿no?, los errores, retrocediendo cuando es necesario para eliminar nucleótidos que no están correctamente apareados en la cadena molde. Existe una etapa, en todo caso, o una denominada cadena adelantada y cadena atrasada, ¿no? Y esto se da por el proceso de trabajo de esta ADN polimerasa, ¿no? Vamos a ver un video complementario que nos puede ayudar mejor en la comprensión tridimensional de cómo se replica estas cadenas de ADN, ¿no? Ay, creo que no escuchan, ¿no? Perdón. Me parece que no he compartido con audio. El ADN es una molécula formada por dos hebras enrolladas una con respecto a la otra en forma de doble hélice. Cada hebra está formada por 4 bases nitrogenadas representadas por las letras A, C, G y T. Ambas hebras son complementarias. Esto significa que allá donde haya una timina en una hebra, habrá una adenina en la hebra complementaria, y donde haya una citosina, habrá una guanina en la hebra complementaria. Los extremos de cada cadena de ADN se nombran como 5' y 3'. Ambas hebras discurren en direcciones opuestas. Esto determina cómo es replicada cada hebra. El primer paso en la replicación es separar ambas hebras. El desenrollamiento se produce gracias a una enzima llamada helicasa y desemboca en la formación de una horquilla de replicación. Cada una de las hebras separadas implica un molde para crear una nueva hebra de ADN. Una enzima llamada primasa comienza el proceso. Esta enzima sintetiza un pequeño fragmento de ARN llamado cebador. El cebador supone el punto de comienzo para la construcción de una nueva hebra de ADN. Una enzima llamada ADN polimerasa se une al cebador y sintetizará la nueva hebra de ADN. La ADN polimerasa solo puede añadir bases en una dirección, en sentido 5', 3'. Una de las nuevas hebras de ADN, la hebra conductora, se sintetiza de forma continua. La ADN polimerasa añade las bases una por una en dirección 5', 3'. La otra hebra, la hebra retardada, no puede formarse de manera continua porque tiene sentido opuesto. La ADN polimerasa solo puede sintetizar pequeños fragmentos de la hebra llamados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento comienza con un cebador de ARN. Entonces, la ADN polimerasa añade un pequeño número de bases en dirección 5', 3'.
Posteriormente, se añade el siguiente cebador más adelante en la hebra retardada. A continuación, se forma un nuevo fragmento de Okazaki y el proceso se repite. Una vez el nuevo ADN ha sido sintetizado, la enzima exonucleasa elimina todos los cebadores de ambas hebras. Entonces, otra ADN polimerasa rellena los huecos que quedan con ADN. Finalmente, la enzima ADN ligasa fusiona los fragmentos separados de ADN en ambas hebras para formar una doble hebra continua. La replicación del ADN se describe como semiconservativa porque cada molécula de ADN está formada por una antigua hebra de ADN y una nueva. Bien. Correcto. Entonces, estamos viendo en el video, ¿no? La acción de esta etapa de replicación del ADN, ¿no? Que comienza en todo caso formándose una horquilla, ¿no? Una horquilla que permite la abertura, ¿no? De pequeños segmentos del ADN, ¿no? Y que se van abriendo en todo caso, trabajando posteriormente determinadas enzimas para poder abrir esa cadena de ADN y comenzar la replicación hacia una copia, ¿no? Bien, chicos, entonces creo que nos vamos quedando por acá y el día de mañana complementamos esta información con respecto a la etapa de replicación y además tenemos que hablar sobre los dogmas de la biología, prácticamente, bueno, hablar de transcripción, expresión de genes, ¿no? Traducción. Sí, bueno, nos quedamos por aquí entonces. Muy bien, chicos. Muy buenas. Profesor, Cuídense. Sí.